Bien, seguimos con ustedes y esta conversación con Eduardo Fernández, dirigente político de Unión y Progreso. Dejábamos una idea en el aire porque con estas alianzas que estamos viendo a 45 días de las primarias y por supuesto el tema de los inhabilitados, que no deja de ser un reto, así lo decía Vicente Díaz también acá en nuestro programa hace unos días. Y uno de los principales retos de las primarias son los inhabilitados. Porque eso obliga, por supuesto, a replantearse resultados. Si el inhabilitado no logra inscribirse, ¿qué va a pasar? Y ya algunos hablan de que en ese momento habrá que sentarse, dialogar y llegar a un acuerdo. Algo muy cercano a una idea muy parecida a un consenso. Es que es el consenso, por eso yo sostengo que el consenso tiene vigencia antes, durante o después de las primarias, porque todo depende de cómo se vea. El gran objetivo es aprovechar el mandato de la Constitución de que tenemos que elegir un nuevo presidente y un nuevo gobierno el año que viene. Eso es lo importante. Entonces todos tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para presentarle al país una alternativa, pero una alternativa que tiene que ser de unión nacional, no de unión de partidos. Esta no es la hora de los partidos. Y las encuestas dicen que los partidos están muy devaluados, lamentablemente, porque una democracia necesita partidos. El gobierno de transición que debe nacer de la elección del año 24 debe promover y favorecer la emergencia de partidos con doctrina, con seriedad, con organización, con seguidores. Ahora, lo importante, por tanto, es interpretar el anhelo de cambio del 80% de los venezolanos que en todas las encuestas responden que desean un cambio. Y desean que ese cambio sea pacífico, sea democrático, sea electoral. La gente no quiere más guerra, la gente no quiere más conflicto. Ya basta, tenemos 23 años perdidos en una peleadera inútil, que nada bueno le ha dejado al país, sino muchas cosas muy malas. Pero ¿cómo entonces hoy lideran las encuestas en la intención de esas primarias figuras que de alguna manera han planteado esa confrontación, que son figuras que polarizan con el oficialismo? Pues yo creo que debemos tratar de evitar repetir los errores. ¿Por qué Venezuela está tan mal? Porque en 1998-99 apareció un candidato que no estaba preparado para ser presidente de la República. Tenía la formación que puede tener un teniente coronel, pero no estaba preparado para ser presidente. Pidió $1 millardito al Banco Central de Venezuela, promovió las expropiaciones que fueron confiscaciones. Pero no hay escuelas de presidentes. Carlos Andrés Pérez no... Pero Carlos Andrés Pérez era un tipo Lula da Silva es un dirigente sindical. Escuelas de presidentes pero tenía formación política, tenía experiencia política, tenía preparación, evidentemente. Ahora, bueno, ¿por qué? Porque el discurso, compraron un discurso de confrontación y tenemos 23 años pagando la cuenta de eso. Por ese discurso de confrontación Venezuela está tan mal como está. Yo creo que haría falta, y mi deber siento yo que es decirle a los venezolanos, no repitamos el mismo error. Después repitió la mayoría de los venezolanos el error de elegir a un dirigente sindical que seguramente era muy buen dirigente sindical para el metro de Caracas, pero presidente de la República. Entonces por eso es que tenemos este deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Vamos a seguir en esa peleadera. Yo invito a los venezolanos a que pensemos bien. Qué bueno sería tener un gobierno que trabaje por la unión de los venezolanos y por el progreso de los venezolanos. Pero, ¿qué quieren los venezolanos? Tener agua potable, tener luz eléctrica siempre. Aquí en Caracas ya se está yendo la luz a cada rato. En mi casa yo he pasado unas horas muy desagradables porque se va la luz y con la luz se va el agua. Bueno, y resulta que no tenemos teléfono, no tenemos agua, no tenemos luz, pero es que no tenemos salud, no tenemos educación. ¿Cómo se resuelven todos esos problemas? Con un gobierno de inclusión, con un gobierno que convoque a la unión de los venezolanos y que sustituya la cultura de la confrontación por una cultura de la cooperación. Algunos dicen que para solventar todos esos problemas hay que privatizar. ¿Cómo lo ve Eduardo Fernández? Hay muchas cosas que deben ser privatizadas. Por ejemplo, no tiene absolutamente ningún sentido que el Estado sea dueño de hipódromos o que sea dueño de casinos
o que sea dueño de hoteles. Esas no son cosas del Estado. El Estado tiene otro tipo de funciones, por ejemplo, en materia de servicios públicos, ahí sí tiene una responsabilidad muy grande. Ojalá que el próximo gobierno entienda que todos los venezolanos queremos agua, cosas tan sencillas como esas. Queremos luz eléctrica, queremos teléfonos que funcionen. Yo tengo una pelea con esta tecnología horrible porque es dificilísimo comunicarse bien. ¿Cómo es que se llama esto? El servicio de estos tecnológicos que fallan mucho en Venezuela y que en otros países funcionan perfectamente bien. Entonces, de eso es que tendríamos que ocuparnos para que la política recupere prestigio. ¿Por qué la política está tan desprestigiada? Porque la gente está fastidiada de los pleitos. Y la gente quiere soluciones, ayúdennos a vivir mejor. Y los venezolanos tenemos con qué vivir mejor porque este país es bendito de la providencia. Tenemos todo lo que se necesita para vivir bien. ¿Por qué estamos viviendo mal? Por la peleadera. ¿Vamos a seguir con la peleadera? Bueno, es decisión que corresponde a los electores. Vamos a revisar la participación de la audiencia hoy con nosotros, Eduardo Fernández en Contexto. Comenzamos con Douglas Montilla, que nos escribe desde Las Minas, acá en el estado de Miranda. Buenas tardes, Peñalosa. Yo veo que esta primaria ya no va para el baile. Creo que el candidato es el Conde del Guácharo. Después de Eduardo Fernández, por cierto, hay alguien de ese equipo. Para el próximo año, feliz tarde. Mi nombre es Douglas Montilla desde Las Minas. Saludos al doctor Eduardo Fernández. Yo voté por él la primera vez que se lanzó a presidente. Me fuera gustado que hubiese sido el candidato. La única vez. La única vez que fui candidato. José Sánchez nos escribe desde el cementerio en Caracas. Yo también voté por mí, pero felizmente me salvé. Fíjate qué mal le fue al pobre Carlos Andrés, que fue el que ganó esa elección. Y después salió diciendo hubiera preferido otra muerte. Así es. Aunque unos dicen que si hubiese ganado Eduardo Fernández, la historia fuera otra. Estoy seguro que sí. José Sánchez desde el cementerio nos escribe desde Petare, disculpen. Quisiera preguntarle al doctor Eduardo Fernández qué piensa de los presos políticos, qué debería hacerse con ellos, no esperar a 2024. No, hay que soltarlos ayer. Es decir, no es mañana, es que no han debido haber presos políticos en ningún momento. Un gran presidente en la historia de Venezuela fue el general Isaías Medina Angarita, que cuando estaba hacia el final de su mandato, dijo: durante mi mandato no hay un solo venezolano preso por razones políticas. Y era un presidente que venía de la tradición de Gómez. López Contreras soltó a mucha gente, pero todavía quedaron algunos. Y Medina pudo decir, durante mi mandato no hubo un solo preso político. En los tiempos de la democracia civil, del 58 al 98, lamentablemente hubo presos políticos. Yo quisiera que durante el próximo gobierno no hubieran uno solo, pero desearía vehementemente que el actual gobierno ponga en libertad a todos los venezolanos que están privados de su libertad por razones políticas. Por acá también nos escriben desde San Cristóbal, Carlos Labrador. Buenas tardes, pregúntale al señor Eduardo si no es mejor que realicen debates entre candidatos de la oposición y el candidato Maduro. Pues una vez que hubiera un candidato, más que de la oposición, yo digo un candidato del cambio, porque lo que necesitamos no es más oposición, lo que necesitamos es cambiar al actual gobierno por un gobierno mejor. Cosa que no va a ser difícil porque este gobierno, repito, lo ha hecho muy mal. Entonces, qué bueno sería que eligiéramos un nuevo gobierno que lo haga bien. Y este gobierno, una de sus características es que ha dividido a los venezolanos. El próximo gobierno, yo recomiendo que sea un gobierno que una a los venezolanos. Alexis Jiménez desde Caracas nos escribe, aquí el asunto no es la primaria, el asunto es que los participantes de las primarias, los favoritos están inhabilitados. Si estuviesen todos habilitados no habría problema. Los inhabilitados no deberían participar en ningún espacio para elecciones populares. Reitero, por cierto, a propósito de esa pregunta, mi convicción como profesor que fui de Derecho Constitucional, que esa figura de la inhabilitación es una aberración jurídica y política. No tiene ningún sentido, porque no puede ser que a una persona se la prive de sus derechos políticos sin que haya mediado un juicio, el debido proceso, y que la persona que va a ser víctima de esa decisión haya tenido la oportunidad de defenderse. Pero con esta situación nacional que existe, ahí están. Claro, es una realidad. Y hay que lidiar con eso, ¿no?
Por acá nos escribe también, Peñalosa, pregúntale al Tigre que si él va a ser candidato. Cuando él quería ser presidente, no lo dejaba el bipartidismo. Él es un hombre con experiencia. Luis Rodríguez desde Ciudad Ojeda. También que le preguntemos cuál es el candidato del partido del doctor. No, primero que no tengo partido, déjame aclarar que Unión y Progreso es un movimiento de opinión, no es un partido ante el Consejo Nacional Electoral. No es un partido político, es un movimiento de opinión que promueve esas dos cosas, y yo quisiera que alguien me dijera que no le gustan. Uno, unión, y otro, progreso. ¿Los venezolanos queremos más unión o más pleito? Yo creo que los venezolanos queremos más unión. Y luego, ¿queremos más retroceso o queremos más progreso? Queremos tener agua, queremos tener electricidad, queremos tener teléfono, queremos tener educación, salud, vialidad. Bueno, eso es progreso. El país necesita unión y progreso. Pero no nos dijo cuál es el candidato. O si quería ser candidato. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, porque el año electoral es el año que viene. La elección presidencial debe ser a finales del año 2024. Entonces, es que la gente se ha adelantado el debate presidencial por el tema de las primarias, pero las primarias no van a elegir a un presidente, van a elegir a un candidato, al candidato del G4. Alexander Piñero nos escribe desde Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Carlos, felicidades por estos 2 años y que sean muchos más. El señor Eduardo está en lo cierto. Qué lástima que los candidatos no piensen de esa manera. El consenso es la clave. Y por acá también en Carabobo. Buenas tardes, saludos a los amigos del canal I en Contexto. De antemano nuestras felicitaciones a Carlos y a todo el equipo por el aniversario y que Dios mediante continúen los éxitos. No es un mensaje para nuestro invitado, no es para Eduardo Fernández. Nos toca despedir, doctor. Muchas Siempre gracias, un gusto Carlos, tenerlo por acá con nosotros en el estudio. Muchísimos años más de servicio a la opinión pública venezolana, como lo vienen haciendo, con mucha calidad profesional y con mucho éxito. Agradecidos a ustedes siempre, que además se toman el tiempo de venir acá, de venir a nuestro espacio. Y eso que la remuneración no es muy abundante. No es muy buena. Somos un programa de bajo presupuesto. Eduardo Fernández está con nosotros en estudio. Nos toca hacer una pausa. Al regreso, Emilio Graterón va a estar conversando con nosotros acá. Vamos a hablar de la candidatura de Benjamín Rauseo y, por supuesto, del tema político. Extiendo mi felicitación a Carlos Peñalosa, conductor del programa En Contexto, a todo el equipo de producción, a los camarógrafos, al personal de la estación, y mi reconocimiento también al Canal I por mantener al aire un programa para la amplitud política, un programa para la inclusión, un programa para la democracia. Que sigan los éxitos, Carlos. Hola, saludos. Por acá el politólogo Luis Aguilar y el politólogo Castillo Molleda. Somos miembros de Polianalítica y queremos felicitar a Carlos Peñalosa y a todo su equipo de trabajo por el 2º aniversario de En Contexto por el Canal I. Lo mejor está por venir. Hola.